Nuestro segundo destino será admirar la majestuosidad del Gran Cañón. Y para eso el día comienza muy temprano en la mañana, cuando el transporte nos recoge en la puerta del hotel. Recorreríamos aproximadamente unos 45 minutos por la Interestatal 515 Sur y la Interestatal 11 Sur hasta la presa Hoover, nuestra primera parada. Esta es una represa artificial que se construyó para abastecer de energía eléctrica los estados de Arizona, Nevada y parte de California. Una gran obra de ingeniería que se realizó para aprovechar el caudal del río Colorado y evitar inundaciones. Debe su nombre a Herbert Hoover, que jugó un papel fundamental en su construcción, primero como secretario de Comercio y después como presidente de Estados Unidos. Lo curioso de visitar la presa Hoover es que la mitad de esta presa está en Nevada y la otra mitad en Arizona, lo que la convierte en una frontera natural entre ambos estados. Pero lo que la hace todavía más curiosa es que entre los dos estados hay una diferencia horaria de 1 hora. La presa Hoover es una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX, con una longitud de 380 metros, una altura de 220 metros y un ancho de 200 metros en su base. Es una de las presas más grandes del mundo, razón por la cual ha aparecido en muchísimas películas de Hollywood como Transformers, Superman, San Andrés o Solaris. Aunque en todas corre un gran peligro y acaba destruida, no hay que pensar en eso mientras la recorres. O como nosotros, te detienes en uno de sus miradores para contemplar su grandeza y tomar las fotos de rigor mientras conoces algunos datos curiosos sobre su construcción, donde destaca la muerte de al menos 97 trabajadores, razón por la cual existe una escultura que dibuja la forma en la que estos valientes hombres se colgaban de unas cuerdas para llevar a cabo sus labores diarias. Bueno, los trabajadores se amarraban en una soga, tenían un taladro gigante entre las piernas, hacían un hoyo y al lado de ellos tenían una bolsa de dinamita. La dinamita era mecha larga. Hacían el hoyo, ponían la dinamita y se ponían a correr. Si no corrían a tiempo, se resbalaban, cualquier razón, morían. Hubo muchos accidentes en esta presa, un promedio de 3 muertes al mes. Luego de una revisión rutinaria de seguridad, continuamos en la ruta del Gran Cañón, una impresionante formación geológica que hoy podemos visitar y es en realidad el producto de millones de años de erosión provocada por el transcurso impetuoso y constante del río Colorado, que nace en estas montañas y desemboca en el Golfo de California. Debido a la profundidad del Gran Cañón, el río solo puede ser visto desde algunos puntos panorámicos. Luego, caminar por la pasarela de cristal conocida como el Skywalk, inaugurada el 20 de marzo de 2017, es la principal atracción de este punto. Aquí podrás ver algunas muestras artesanales de las tribus que viven en el área del Gran Cañón y manejan toda la actividad turística que ahí se realiza. La entrada tiene un costo y está incluido en el paseo. Además, debes cumplir con ciertos requisitos para acceder a ella. En primer lugar, debes despojarte de todas tus pertenencias y guardarlas en unos lockers, inclusive los teléfonos móviles y las cámaras de foto. Por lo que si quieres llevarte una foto o varias de tu paso por este lugar, deberás comprarlas. La experiencia es alucinante y para quienes no soportan las alturas, tal vez aterradora, pues son nada más y nada menos que 1.400 metros de altura frente a una de las panorámicas más impresionantes del Gran Cañón. Continuamos con nuestro recorrido por el Gran Cañón. Al fondo vemos las imágenes de la plataforma de cristal o el Skywalk. Si usted viene a visitar el Gran Cañón, no deje de subirse a la plataforma porque es una experiencia increíble. Visitamos otros miradores desde donde podrás captar increíbles imágenes con efectos visuales que le pondrán los pelos de punta a quienes las vean.
Tomar estas imágenes siempre es recomendable hacerlo con un guía o un experto que sabe exactamente qué se puede o no hacer para evitar accidentes. Y es que muchas personas en su afán de tomar la foto perfecta corren riesgos innecesarios que pueden terminar en lamentables accidentes. El Parque Nacional Gran Cañón recibe aproximadamente 4.5 millones de visitantes cada año. Así que recuerda que debemos velar porque las generaciones futuras tengan la oportunidad, como nosotros, de establecer sus propias conexiones con el Parque Nacional Gran Cañón, lleno de magia y mucha energía.